Amén. Dios le bendiga a nuestro segundo episodio de nuestro podcast. Creí, por tanto, hablé. Y hoy queremos hablar de un tema importante que edifica la vida de todo creyente. Y sé que será de bendición para ti, para tu vida. Amén, mi amor. Amén, Dios les bendiga mucho a cada uno de aquellos que nos estén escuchando por cualquier tipo de medio. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este precioso día, donde sea que nos estén escuchando, sea tarde, noche, madrugada, mañana, pues que el Señor esté bendiciendo con esto que vamos a estar hablando de parte del Señor Jesús. Amén. Amén. Y hoy quisiéramos que vayas a la palabra de Dios en el libro de los Efesios, capítulo 3, versículo 20. ¿Podrías acompañarnos en la escritura y en esta lectura? Amén. Amén. Dice Efesios capítulo 3, versículo 20. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Amén. Y hoy queremos hablar bajo el tema y tener una pequeña charla bajo el tema cuando Dios nos sorprende. Y creemos en un Dios que es todopoderoso. Creemos es un Dios que en la escritura dice que abrió el mar rojo y que hace cosas que normalmente nosotros no somos capaces de entender. Su palabra dice también que sus caminos son más altos que los nuestros y que nuestros caminos no son como los de Él. Y hemos experimentado eso en nuestro caminar con Cristo. Quisiéramos también poder compartir en esta ocasión nuestro testimonio. Amén, mi amor. No sé en qué situación tú te encuentres, pero queremos que nuestro testimonio de cómo llegamos aquí a Uruguay desde nuestra patria que es Cuba sea de edificación, sea de bendición para ti. Amén, mi amor. Y bueno, pues hablando de todo, la palabra del Señor dice que la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos nosotros, los seres humanos, mortales, débiles, frágiles, imaginar, mediante su poder que actúa en nosotros. Y queremos decirle un testimonio. Quisiéramos contar nuestro testimonio. Saliendo nosotros de nuestra patria para llegar a Carmen, estábamos allá y pensábamos que el propósito de Dios era servirle a Dios en Cuba y no sabíamos la maravilla que Dios nos tenía acá. No éramos capaces de imaginar, como dice el pasaje, que Dios es capaz de hacer más allá de lo que somos capaces de imaginar o pensar. Y pensábamos que nuestro propósito era servirle a Dios en Cuba. Teníamos nuestra congregación, teníamos nuestro liderazgo, servíamos a Dios con pasión, con amor, y teníamos unos hermanos a los cuales amamos y aún recordamos con gran aprecio. Pero Dios un día nos habló inesperadamente y nos dijo que debíamos, como Abraham, ir a servirle a una tierra la cual no conocíamos y que debíamos dejar atrás nuestra tierra y parentela. Para nosotros fue difícil porque eso no encajaba con nuestros planes, no encajaba con nuestra visión, pero nos sometimos a la voluntad de Dios y pusimos todo en oración. Llegó el día que tuvimos que contárselo a todos y hubo personas a la cual le fue chocante, ¿verdad, mi amor? Eso porque no, al igual que nosotros, no era lo que ellos esperaban. Tenían otros planes para nosotros. Y hubo personas que no lo entendieron. Nosotros quizá hicimos algo que ellos no esperaban, pero nuevamente esperábamos que Dios nos confirmara su voluntad
y esperando en oración. Hubo momentos en los cuales nos desesperamos, hubo momentos en los cuales pensábamos que Dios no nos estaba escuchando, y quiero decirte que Dios sí nos estaba escuchando. Un día fuimos a nuestra iglesia y había un culto especial, y en medio de la predicación de la palabra, una hermana que la bendecimos desde aquí hacia Hermano Cuba, Osmara. nuestra hermana querida Osmara, que incluso tiene su hijo aquí en esta nación, habló de parte de Dios y confirmó la palabra que ya nos habían dado en primer lugar. Y ella nos dijo que teníamos que ir a una tierra a servirle a Dios, y que nuestros padres, ni nuestros pastores, ni nadie podía hacer nada para evitar eso. Y ahí recibimos la confirmación de Dios, de la primera palabra que Sí, nos habían dado. fuimos a otras iglesias para buscar confirmación de Dios, a otros lugares, a otras personas, pero nada de nada. Dios estaba en silencio y pues en ese momento Dios llega en el momento que tú menos te lo esperas, te da la palabra que tú menos te lo esperas, porque es su voluntad, no la de nosotros. Y nosotros estamos, Señor, que sea lo que tú quieras, no nosotros, no nuestra humanidad, no nuestros sentimientos. Lo que tú digas, eso vamos a hacer por encima de nuestros sentimientos, sea en nuestro país allá de Cuba o sea acá. Aunque no fue fácil, fue difícil, pero todas las personas nos estuvieron apoyando en oración, nos están apoyando en oración, nuestros hermanos de la iglesia allá en Cuba, nuestros amados pastores, Freddy y Isnalvi, que los amamos mucho, porque siempre sus palabras fueron muy importantes para nosotros, sea siempre de corrección Sí. o no, pero de verdad que son una bendición para nuestras vidas, y a pesar de que quizás nadie se esperaba eso, menos nosotros, pero quizás hubo algún choque aún para nosotros también, pero al final eso fue para crecer y amarnos más, aún más de la distancia. Y nada, queremos hablarle mediante eso, mediante todo lo que pasamos, hasta llegar aquí, hasta el país de Uruguay, Amén. Montevideo, y cómo fue la travesía, cómo fue llegar acá, y todas estas cosas queremos compartir con cada uno de ustedes que nos están escuchando. Amén. Y bueno, ¿para qué hablar de la despedida? Fueron lágrimas, fueron momentos de mucho dolor para nosotros, porque sabemos que estábamos haciendo la voluntad de Dios, pero por obedecer a Dios teníamos que dejar atrás a muchas personas a las cuales amamos mucho, y fueron momentos especiales. Nuestros hermanos no nos querían soltar. Nuestra familia no nos quería soltar porque... Y aún hoy en día estando acá, pues les extrañamos mucho y también hemos llorado, Sí, por tantas cosas. recuerdo que nuestro pastor nos despidió con ese pasaje de Pablo, despidiéndose de los hermanos de Mileto con lágrimas en la playa. La única diferencia es que nosotros sí les vamos a volver a ver. No como Pablo, que no pudo volver a ver a sus hermanos, pero fue un momento difícil, y nosotros le oramos a Dios para que nos diera fortaleza, nos diera el ánimo para poder continuar y extendernos, como dice la palabra de Dios, hacia el premio supremo que Dios nos tiene más adelante. Y pues bueno, puesto en eso, llegó el día, nos tuvimos que despedir de todos ellos con lágrimas. Tuvimos que salir y tomar un vuelo para acá, con rumbo acá. Tuvimos que volar primero a Guyana. La travesía en Guyana fue extenuante, fue Bien larga. Un lugar que recordamos porque fueron varias horas de travesía. Fue un lugar donde la paciencia, Dios puso a prueba nuestra paciencia,
porque fueron largas horas viajando en una van con muchos fangueros, y hubo un momento de travesía que tuvimos que ponernos fuertes porque tuvimos que tomar vuelos separados. Amén, mi amor, no sé si Sí. podía. Bueno, para nosotros fue difícil porque José tuvo que tomar un vuelo diferente y yo otro, o sea, él un avión y yo otro avión. Y nos lo dijeron a última hora, no podíamos cambiar, no podíamos decir, no, queremos ir juntos, pongan otra persona. Y creo que fue una prueba de fe, de paciencia y de amor por esas personas. Pero en ese momento, claro, como cualquier ser humano que tiene sentimientos, no le gustó eso, no le agradó, no nos agradó eso, porque imagínate, somos un matrimonio, no somos amigos, ¿no? Pero en ese momento yo dije, bueno, ¿qué va? Esto, me quedo aquí mismo. Y nada, nos tocó, y dije, José, no, ya, vamos a hacer esto, y nuestra vida está en las manos de Dios, como nos han enseñado nuestros pastores. Y nada, vamos allá, aún los que estaban con nosotros, sabíamos que éramos nosotros cristianos, y nos dijeron, no, tranquilo, que ustedes van con Dios y no se preocupen, que Dios está con ustedes. Y aún esas personas no saben, pero hablaron de parte del Señor y nada, estuvimos hasta los últimos minutos juntos, apoyándonos, ¿no? Porque es difícil esa separación de muchas horas, aunque el destino era el mismo, el mismo propósito, que era llegar a la misma hora, todo, pero diferentes aviones, ¿sabes? Y vienen muchos pensamientos humanos y que el enemigo también te pone, pero en ese momento me vino una paz a mi corazón cuando llegué al aeropuerto, a pesar de las complicaciones, ya sentada, y mi esposo, José, solo con los demás y yo sola, ¿no? Con el Espíritu Santo. Y Dios puso otras personas para que pudiésemos resolver algunas informaciones. Y nada, sentándome en el avión, Dios me inundó de su paz, una paz inexplicable, que Dios estaba ahí conmigo. Y puse una adoración y bueno, de verdad que yo no sé si alguien me miró o no, pero sí sentí la presencia del Señor y salían de mí lágrimas, ¿no? Y muchas cosas más. Porque Dios estaba ahí conmigo y sentí que Dios me decía en la mente que Él estaba ahí conmigo. Y nada, fue difícil, pero como nos enseñaron, hay que pasar por encima a los obstáculos. Así que si tú te encuentras en algún obstáculo en tu vida, en cualquier área de tu vida, cualquier atadura que tú tengas, seas cristiano o no, déjame decirte que pásale por encima a ese obstáculo, pásale por encima a esa barrera, a ese escalón, en el nombre de Jesús, y pide ayuda si lo necesitas. También pide ayuda a nosotros dos, si lo necesitas, en comentarios, donde sea, porque estamos para ayudar. Queremos decirte que si hasta aquí has estado siguiendo este video, queremos decirte que puedes suscribirte a nuestro canal, que nos dejes un like, que nos comentes y seas parte de esta familia en Cristo Jesús. Si no has conocido al Señor a ver este video, no has conocido al Señor, queremos invitarte a conocer a ese maravilloso Cristo que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Para todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y queremos ser de bendición de tu vida. Aquí estaremos subiendo muchos contenidos cristianos de edificación para todos los que puedan estar sumándose al canal, suscribiéndose al canal y ver los videos. Y queremos continuar contándote, volviendo al tema, nuestro testimonio de cómo llegamos acá. Y pues fueron pruebas, como bien estábamos hablando,
El tema de este episodio número 2 es cuando Dios nos sorprende. Dios nos sorprendió cuando nos dijo que teníamos que salir de Cuba. Dios nos sorprendió cuando nos trajo a esta tierra en el camino, porque no esperábamos que teníamos que en un proceso pasar, dividirnos en vuelos distintos, aunque íbamos a llegar a Curitiba a la misma hora, pero en todo ese momento donde quizá pensábamos que Dios nos había dejado, que Dios no estaba, pues Dios sí estaba y Dios nos apoyó durante todo el proceso. Incluso queremos dar testimonio de que no teníamos la economía, la finanza para hacer este viaje. Fue Dios quien tocó corazones, fue Dios quien abrió puertas, fue Dios, no solamente Él dio su palabra, sino que también la respaldó, porque si esas personas no nos hubiesen ayudado, nosotros no estaríamos aquí. Y Dios provió todos los medios posibles para que esto sucediera y su palabra, la cual salió de su boca, se cumpliera. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y Dios siempre dice la verdad. Él no es mentiroso como los hombres. Y Él cumple su palabra. Y Dios nos sorprendió porque nosotros no esperábamos algo tan grande, tan maravilloso que sucediera en nuestras vidas. Quizás nuestros planes quedaran por debajo de los planes de Dios. Y como te decíamos ahorita, los planes de Dios no son como los nuestros. La Biblia compara los planes de Dios como el cielo y lo de nosotros la tierra. O sea, sus planes son más altos, sus planes son más sublimes, mayores, y a veces no somos capaces de entender que aún en medio de la angustia y del dolor, Dios está fraguando su plan, Dios está concretando su plan. Mi esposa y yo humanamente, cuando nos tuvimos que separar en esos aviones, no éramos capaces de entender que Dios estaba forjando nuestro carácter, Dios estaba forjando nuestra paciencia. Tuvimos que perdonar a esas personas que cometieron ese error, y Dios nos estaba ayudando Depender de Dios. a depender de Él y a perdonar a esas personas. Y fue una prueba para nosotros. Gracias a Dios, Dios nos dio la entrada, pero también nos dio la salida. Pudimos salir aprobados de ella. Y estamos aquí hoy para darte testimonio de que llegamos a la meta. Y queremos decirte que tú también vas a llegar a la meta. Porque si tú te pones en las manos de Dios, si tú esperas algo de Dios y lo estás esperando en este momento, y lo sometes en oración, lo sometes en ayuno como nosotros lo hicimos, lo sometes a vigilia, tú buscas a Dios de todo corazón, aunque creas, no sé lo que estás creyendo, quizás para las personas que están a tu alrededor puede parecer una locura. Para nosotros quizás era una locura lo que estábamos creyendo, porque no teníamos los medios para hacer este viaje, pero Dios lo provió todo. Y Dios fue fiel y cumplió su plan. Así que cree que tú también vas a llegar a la meta. Cree que Dios te va a sorprender en el camino, y aunque haya turbulencias en tu viaje, aunque haya pruebas en tu viaje, cree que el Señor Jesús, aleluya, hará la travesía contigo, irá contigo en tu peregrinaje y te hará atravesar cada prueba en victoria, de que irás de victoria en victoria y de poder en poder, porque el Dios que comenzó la obra en ti la va a completar. Y como, no sé si fue Dios que le dijo a Elías, que largo camino que resta, no solamente llegamos al plan, sino que largo camino nos resta. Y sé que Dios tiene propósito. Tú que nos estás escuchando, nos estás viendo, a través de un amigo que te enseñó este video, a través de YouTube, donde quiera. Dios tiene un propósito contigo que lleva tu nombre, con cada ser humano que va a Él, que quiere servirle de todo corazón. Por encima de todas las cosas, que pones al Señor Jesús en primer lugar en su vida. Amén. Por encima de todo y de todos, el Señor lo va a recompensar, que dice la palabra, en el día postrero será mayor su galardón. En ese día que estamos esperando, todos aquellos que creemos en el Señor, alcanzaremos la vida eterna juntamente con Él. Amén. Amén. Entonces recuerda, y quiero dejarte esta palabra: en el día en que temo, en ti confío. No sé si estás pasando por ese día en que más temes, pero en ese día confía en Dios y Él cumplirá su propósito En tu en vida. ti. Así que
ponte las manos a las obras, busca a Dios, somete tus planes a la voluntad de Dios y pues prepárate porque Él te va a sorprender. Prepárate porque Él te va a sorprender. Amén. Dios te bendiga. Esperamos que este video haya sido de bendición para ti. Amén. Dios te bendiga. Suscríbete a este canal, dale like y comparte con otros amigos que no tienen al Señor Jesús y aquellos que lo tienen también, para que les sea de bendición cualquier circunstancia de su vida. Siempre busquen al Señor de todo corazón y hállenlo, porque dice que el Señor está cercano a aquellos que invocan su nombre de veras.